Muy queridos hijos, las lecturas y el mensaje de hoy nos hablan sobre nuestra realidad pecadora. Somos pecadores. Y sobre la salvación. Y en esta bellísima primera lectura del Eclesiástico, el Siráside, capítulo 17, versos del 20 al 28, y recordemos que estos textos eran los que servían para educar básicamente a la clase dirigente de aquel entonces, tanto de Israel, de Egipto, como de los estados, diríamos hoy, de alrededor. Textos, ¿por qué no decirlo?, que deberían de ser utilizados por los papás, las mamás, abuelitos, para educar a los más jóvenes. Y el hijo o la hija, aunque ya tenga 60 años, siempre va a ser más joven que el papá y que la mamá. Y en la transmisión de estos textos, en la enseñanza de estos textos, se hacen presentes los valores profundos del ser humano. Y si queremos, por decirlo así en el lenguaje de la calle, los secretos, hablan de los secretos de la buena cocina, los secretos para llevar una vida feliz, para llevar una vida como Dios manda. Y si nos fijamos, no es la transmisión de un código, ley tal, artículo tal, no hay que hacer tal cosa, sino es un relato motivado e incluso dando razones por aquella acción, aquella actitud que tenemos que tener y por qué. ¿Y por qué? Y lo primero que nos invita es volvernos al Señor. A los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver. Y para nosotros, cristianos, seguramente se evocará la imagen de la parábola del hijo pródigo. Pero tiene que haber una actitud inicial, arrepentirse. Y el arrepentimiento, independientemente de qué lo provoque. Estoy pensando ahorita de los que abusan del licor y a la mañana siguiente la gran goma que tiene, dolor de cabeza y esos efectos que les mueve directamente a pensar que tienen que cambiar. Lo que pasa es que este arrepentimiento algunas veces dura el mismo tiempo en que se procuran, dicen, el otro trago para quitarse la goma y para seguir bebiendo. El arrepentimiento. Al que se arrepiente, Dios lo ayuda. Arrepentirse es reconocer que lo que he hecho no está bien, está mal. Independientemente de la causa que me motivó, es decir, en qué consistió la tentación que me propuso el demonio para caer en algo que no debería de hacer. Algunas veces es los compañeros, los amigos, que nos retan a no seas tonto, no seas tonta, no te hagas la santurrona, nada pasa, probá, todo el mundo lo hace. Con todas estas palabritas que intentan convencernos para que uno ceda la libertad, e incluso sin pensar en las consecuencias. Es la tentación, es la tentación. Y quien su tentación ya no viene por un grupo humano, sino por una realidad que se presenta ante sus ojos. Estoy pensando en este momento el que no puede ver una botella de licor cerca de él porque ya se le abrió el apetito, ya. Estoy pensando de aquel que no puede ver a una mujer, sea joven, sea adulta, porque ya se despiertan sus apetitos y piensa que... Estoy pensando de aquel que no puede ver un poco de dinero o no puede ver un bien
de alguien que pase en una camioneta nueva de esa, porque inmediatamente surge ¿qué? Surge la envidia, surge la tentación, surge la murmuración. En último término, pone de relieve que no se ha reconciliado con él mismo, que no está tranquilo. Y al no estar tranquilo con uno mismo, se tiende a echarle la culpa a cualquier cosa. El calor agobiante que hace ahorita, en este momento, derritiente, pero total, lo reconocemos y no nos morimos. Tal vez le pediremos al Señor que nos envíe pronto la lluvia para refrescar el tiempo, y si nos manda un temporal, a lo mejor le rogaremos que suspenda un poquito la lluvia y nos mande un poquito de sol. ¿Quién piense que es porque no ha encontrado trabajo? Y quien dice, Padre, si he mandado no sé cuántos currículum, pero está esperando que lo vayan a buscar a su casa en vez de insistir. Y algunas veces hay que decirlo. Algunas veces pretendemos que con el trabajito que nos den, pues nos ajuste para la camioneta nueva, para la secretaria, el aire acondicionado, las vacaciones a no sé cuánto, la situación económica está mal. Y uno tendría que comenzar, ¿cómo no?, en reconocer que la situación está mal y por lo tanto ordenarse un poquito, priorizar. Lo que tantas veces no hacemos, y por eso cuando caen unos realitos, normalmente lo utilizamos en lo que no es esencial, y claro, lo justificamos, es que me tenía que dar un gusto. Pues, después de un gustazo, dice nuestra sabiduría popular, un trancazo. Al que se arrepiente, Dios lo ayuda. Pero este movimiento de arrepentimiento, que es todo un proceso, tiene que crecer y tiene que cuajar. No puede quedarse en una idea volátil que desaparece a los pocos momentos. Decíamos en el que es picadito, cuando para quitarse la goma es que hay que tomarse un trago, si no, no, y ya se olvidó su arrepentimiento. Y él reanima a los que pierden la esperanza. Es tremendo perder la esperanza. Padre, ¿y cuándo va a cambiar? Dicen tantas veces la esposa, esto ya no tiene remedio. Padre, es que el hijo, dicen algunas veces, incluso el papá de familia, me nació mal, ya no tiene remedio, ya no puede cambiar. Es que en el país que vivimos, es que perdemos la esperanza de un futuro mejor. Y al perder las esperanzas, posiblemente entremos en el estrés, el surmenage, y entonces comenzamos a morir en el interior, porque ¿para qué preocuparme? Que el que dice, ¿para qué me voy a levantar temprano si no tengo trabajo? ¿Para qué? Y sin buscar alternativas que el Señor siempre nos da para poder sobrevivir. Y claro, cuando hay esas situaciones, déjenme decirlo, normalmente hay un desorden profundo que no hemos reconocido, que no hemos detectado, y por lo tanto nos impide. Padre, es que perdí el trabajo. Oh. ¿Y por qué lo perdiste? Ay, porque me tiene tema. Es cierto que llegué borracho y es cierto que tenía 3 días de andar en una... Situaciones que hay que cambiar, que requieren también una vuelta al Señor. Adoptar no solo los valores en forma intelectual, sino en forma práctica. El Señor le ayuda al que pierde la esperanza. Vuélvete al Señor y deja ya de pecar. Qué difícil es este cambio, sobre todo cuando nos hemos acostumbrado a ciertos pecados que incluso hemos justificado pensando que ya no puedo cambiar y que así es mi naturaleza. Deja ya de pecar, vuélvete al Señor. Cerrá una etapa de tu historia
y comenzar a escribir en una página en blanco es difícil. Vas a tener los lastres del pasado, vas a tener las tentaciones, vas a tener incluso quien te moleste y te diga que sos un hipócrita pero hay que volverse, hay que cambiar. ¿Y por qué dejarlo para mañana o para qué dejarlo para hoy en la tarde si como respuesta a estas lecturas le podemos decir al Señor, sí Señor, voy a cambiar? No voy a esperar que sea el esposo, que sea la esposa la que cambie, yo voy a cambiar. Voy a tenerle paciencia, pero no una paciencia cómplice, sino una paciencia que ayude a la otra persona a salir de su situación, comenzando por reconocer, por tener la conciencia que lo que hace está mal, que puede cambiar, que debe cambiar, y que no solo tiene la ayuda del Señor, sino que uno está dispuesto a ayudarle en este proceso de cambio, en este proceso de conversión, en este proceso, ¿por qué no decirlo con todas las palabras?, de santificación, o si quieren, de cristificación. Pero como todo proceso, sobre todo, de salir del mal al bien, como toda terapia, dicen los médicos, pues hay que tener algunas cosas presentes. Mi confesión sincera. Incluso le puedo decir al sacerdote, no estoy convencido si en realidad en lo profundo quiero cambiar, por eso necesito también la ayuda del Señor. No estoy convencido si mi examen de conciencia es lo más perfecto o si hay algo que todavía no he querido reconocer, qué es lo que esté originando, pero mi intención es ponerme en las manos del Señor, regresar al Señor. Padre, hay tantas cosas que me cuestan, las he hecho durante años. Estoy pensando ahorita quien habla mal de las personas o quien dice malas palabras, que seguramente la forma de irlo solucionando no es ponerse un candado musical en los labios, sino en vez de decir una mala palabra, decir una buena palabra. Bendito sea Dios. Señor, me pongo en tus manos. Las famosas jaculatorias que se hablaban de otro tiempo y que casi hemos dejado en desuso, porque como que nos ha ido comiendo el mundo y la propaganda del mundo. Frases cortas, si quieren, como consignas. La Sagrada Escritura habla de las consignas del Señor, que uno repite, no porque tengan un efecto mágico, sino porque le recuerda a mi conciencia por dónde se tiene que ir, sobre todo en momentos de dificultad, en momentos de tentación. Póstrate ante la presencia del Señor. Aquí no hay que ser literal, ¿no? La postración es la frente en el suelo, tipo, si quieren, que todavía conservan nuestros hermanos musulmanes. Y a lo mejor ya la columna y la artritis no te deje hacerlo, pero a lo menos en espíritu. Y quita los obstáculos, quita aquello que te impide volverte al Señor. Si es una amistad la que te hace caer, córtala. Si es un programa de televisión, córtalo. Si es un libro o una revista, por lo menos escóndelo. Si es el pasar por una calle, cambia de calle al caminar. Aunque camines un poquito más, un poquito de ejercicio no te va a hacer daño, sobre todo si se lo ofreces al Señor. Quita los obstáculos. Lo mismo que tendremos que hacer en estos días de limpiar los albañales para que el agua de lluvia salga de los patios a la calle, los que tienen canales en su casa, asegurarse que estén limpios, quitar los obstáculos para que se pueda producir una conversión real. Aléjate de la injusticia y vuélvete al Altísimo.
Aborrece con toda tu alma lo que Él aborrece. Es decir, tener los sentimientos de Dios. El Papa Francisco ha hablado sobre las mafias, las ha condenado. Y cuando hablamos de mafia, algunas veces, por el efecto de las películas, recordamos al Capone, los gángsters de Chicago, o pensamos en los carteles de la droga, pero a nuestro alrededor algunas veces hay mafias, y cuidado, nosotros somos integrantes o encabezamos alguna mafia. Es decir, algún grupo que hace cosas indebidas. Quienes se reúnen para chismear, no deja de ser. Quien se reúne solo para lamentarse y echarle la culpa a quien sea. De alguna forma todo esto nos roba la libertad y nos va encadenando cada vez más. ¿Quién alabará en este momento de la comprensión de la revelación? Todavía no hay claridad sobre una resurrección y una resurrección universal. Se va a llegar a ello hasta Jesucristo. Es revelación de Jesucristo que todos resucitamos, y lo explicita la doctrina de San Pablo. ¿Quién alabará al Señor en el sepulcro? El muerto ya no alaba al Señor, nos dice. Solo el vivo, solo el que está viviendo y la persona justa. Si la persona que quiere vivir, entonces alaba al Señor. Porque el injusto ni quiere acordarse del Señor y por lo tanto no va a hacer oración de alabanza, a no ser que lo utilice como anzuelo para un pecado mayor, para la explotación. En el bellísimo Evangelio, quedémonos con esto de que papás, mamás, de vez en cuando leerle esta página a los hijos, aunque ya tengan 60 años los hijos, y si no leerlos literalmente, el ir transmitiendo estos valores, estas verdades que son para ponerlas en práctica, son libros de texto para vivir. El Evangelio tomado de Marcos, capítulo 10, versos del 17 al 27, comienza con que a una persona se le acerca a Jesús, se postra ante él y le dice: Maestro bueno. Y el Señor, con esta expresión, le responde: ¿por qué me decís bueno? Bueno solo es Dios. Pero es que Jesucristo no era Dios. Sí, Jesucristo es Dios y hombre a la vez, pero con nuestra tendencia no solo a divinizarnos nosotros, una especie de idolatría, sino de divinizar, de idolatrar a los otros, que comienza algunas veces por cepillismo para quitarle alguna cosa, conseguir algún favor. Bueno solo es Dios. Por lo tanto, todos los demás no somos buenos en alguna medida. Y si no somos buenos los demás, significa nuestra realidad pecadora y significa que todos tenemos la necesidad de la conversión, del arrepentimiento, de volver al Señor, y casi repetiríamos ahora la primera lectura que hemos proclamado. Todos. Que algunos será de cosas más leves y otros de cosas más graves, pero todos necesitamos conversión. Bueno solo es Dios. Y esto lo debería tener presente cuando tenga la tentación de hablar mal de otra persona. ¿Con qué derecho voy a hablar mal si yo no soy bueno? Otra cosa es que le ayude a otra persona a salir de su situación, eso es diferente. Pero el hablar mal normalmente lo hacemos a espaldas de la persona, y no porque la queremos, sino porque engañándonos a nosotros mismos pensamos que mal de mucho, consuelo de tontos. ¿Por qué me llama bueno? Bueno es Dios. Y el joven le pregunta:
¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Su preocupación, que no es mala en sí, pero él va a encontrar, él es el que va a alcanzar la vida eterna. Y aquí está la equivocación del joven. La vida eterna, la gracia, no la alcanzamos nosotros. No es el resultado de nuestro esfuerzo. Son regalos de Dios. Regalos, si quieren, albarda sobre aparejo, regalos gratuitos de Dios. La oferta del perdón, la salvación operada en Jesucristo, son regalos. ¿Y qué tengo que hacer con un regalo? Aceptarlo y dar las gracias, pero abrirlo y utilizarlo. ¿Qué tengo que hacer? Como hay cosas que nos predisponen, Jesús responde en lo más externo, que no es malo, cumplir los mandamientos. Ya sabes los mandamientos, que supone, ojo, para nosotros un estudio del catecismo. Año de la fe nos los mandó el Papa, ya lo sabes. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Recita el decálogo, los 10 mandamientos. Y él le contesta, eso lo he hecho desde joven. El cumplimiento externo de la ley. Y nos dice el relato que entonces Jesús lo mira con amor y le hace la propuesta. Solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos y después ven y sígueme. Hay algunos que han querido ver este pasaje literal, al pie de la letra. Pero si es al pie de la letra, ¿cuántos más pecados tendremos por no haberlo hecho? El pasaje en realidad se refiere a una actitud profunda. No digo que haya vocaciones especiales, llamamientos especiales del Señor. Normalmente lo que llamamos la vida consagrada, en el voto de la pobreza, pero es una actitud profunda la que deberíamos de tener. Que nuestra seguridad no sean los bienes de la tierra, que nuestras preocupaciones no sean las de mantener y acrecentar los bienes de la tierra, sino nuestra preocupación debería ser el seguimiento a Jesucristo. Y cuando tengo esta actitud, entonces me encuentro con todo lo demás, pero redimensionado, ordenado, es decir, puesto en su lugar. Pero lo principal, lo esencial, es mi seguimiento a Jesucristo. Por lo tanto, si hay alguna cosa que me impida realmente, de verdad, no de pretexto, el seguimiento a Jesucristo, lo tengo que vender. Es decir, tengo que desecharlo. Nos dice el relato que entonces el otro se entristeció porque era muy rico. Déjenme poner un paralelo en forma ridícula. Alguien que le llegue a decir a otra persona que le enseña a nadar. ¿Qué le va a decir la otra persona? Para aprender a nadar, primero quítate la ropa que te des, ponete la calzoneta, el traje de baño y métete a la piscina, métete al río, métete a la presa. Y si el otro es gordo, no tiene buena figura, le va a dar pena que lo vean, nunca se va a meter. Nunca se va a meter.
Y no hay otra forma de seguir a Jesucristo sino siguiéndolo. Y para seguir a Jesucristo uno tiene que parquear, poner al lado nuestros proyectos, nuestras ilusiones, porque todas hay que reconvertirlas, hay que reordenarlas, poniéndolas en su lugar. Son parte de nuestro proceso de conversión, de nuestro proceso de santificación, de nuestro proceso de... El único importante es Jesucristo y lo que quiere es Jesucristo para mí. Y dicho, porque hay que decirlo todo, no como una muletita para justificar todo lo que quiero hacer, total con decir Jesucristo y que sigo a Jesucristo y cuando hago algo malo, entonces lo hice porque soy pecador, pero dicho hipócritamente, porque estoy intentando engañarme a mí y engañar a las otras personas. La exclamación de Jesús, qué difícil va a ser para un rico entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios inaugurado por Jesucristo aquí en la tierra, que en tantos pasajes se identifica totalmente con la Iglesia. No en forma jurídica, no en la forma que podemos pensar, sino la Iglesia como tiene que ser. Es el reino de Dios, que tiene como cabeza invisible a Jesucristo, que tiene como alma al Espíritu Santo, que nos congrega a todos en torno al Señor, unidos por el amor. Qué difícil va a ser a un rico entrar al reino de los cielos, porque lo primero que va a preguntar es cuánto cuesta. ¿Qué cuota tengo que dar? ¿Qué me van a quitar? Pensando que la cuestión es una mercancía más y no un regalo. Un regalo. Qué difícil, no solo para alguien que tiene espíritu de rico entrar al reino de los cielos, sino qué difícil es enamorarse. Y qué difícil es vivir un matrimonio o vivir una sociedad. Porque si mi espíritu es de rico, voy a pensar cómo comerme a los socios y salir sobre ellos. Padre, pero es que eso es natural. No, no es natural. Eso es de la naturaleza humana pervertida por el pecado que tiende al mal y no tiende a hacer el bien. Qué difícil alguien que solo piensa que es grande en cuanto tiene más dinero. Qué difícil es entrar a una relación de amor, a una relación de gratuidad, a una situación de libertad, a una situación de verdad, sin propaganda, a una situación de hermandad, más aún de comunión. Y el Señor insiste, qué difícil es. Cierto, que los que tenemos dinero, los que tienen dinero, tenemos que hacer ejercicio de pobreza para centrarnos en el Señor. Pero también es cierto que hay personas que no tienen dónde caer muerto, que su espíritu es de rico. Lo repito, no hablamos de una riqueza y una pobreza sociológica, porque hay actitudes, incluso de quienes no tienen nada, que son absolutamente de ricos. Aquel que no acepta que uno le regale, el que no acepta que uno le ayude, el que no acepta que uno le posibilite crecer. Y cuántas veces por compensaciones psicológicas el que tiene menos tiene que lucir mejor vestido que el que a lo mejor tiene bastante más, porque piensa que en su apariencia externa puede ocultar las carencias existenciales. Padre, ¿qué está diciendo? Es crudo decirlo, pero hay que decirlo, porque no se está refiriendo este evangelio a la clase o al grupo de los que son millonarios,
con respecto a sería pensar que el millonario es malo y que el que no tiene con qué vivir es bueno. No necesariamente. Los discípulos, escandalizados, le preguntaron en privado: ¿y esto exageraste? ¿Esto fue propaganda? ¿Cómo es esto? Y si esto es así, ¿quién va a poder salvarse? La pregunta es de una mentalidad de rico. Y el Señor centra: para el hombre es imposible salvarse. La salvación no es un esfuerzo personal, no es un plan que te hiciste para poco a poco ir escalando la escalera que llega al cielo, la escalera de Jacob. No es el fruto de la voluntariedad, no son los sacrificios, incluso las mortificaciones que te vas a someter para ganarte el cielo. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Por lo tanto, como todo regalo, lo que tenemos que hacer es aceptarlo, agradecer, abrirlo y utilizarlo y cuidarlo desde luego para que no se dañe. Y a diferencia de los niños egoístas, este es mi juguete y no te dejo jugar con él porque a mí me lo regalaron, incluso convocar para que juguemos juntos. Para el hombre es absolutamente imposible salvarse, para Dios no hay nada imposible. Pero esto supone una transformación no solo cosmética, de que me voy a hacer un peinado de tal forma y me voy a vestir de tal forma y voy a usar tal maquillaje para parecer como no sé quién, sino supone una transformación en nuestra forma de pensar. Una metanoia, va a decir Pablo, una conversión de nuestra psicología, de nuestra conciencia misma. Y esta transformación solo es fruto de la acción del Espíritu Santo con nuestra colaboración, que tendría que ser, ¿cómo no?, libre y consciente. Dios no nos va a quitar la libertad, nos va a estar continuamente invitando, pero no se nos va a hacer el pesado, ni va a aplicar con nosotros técnicas de lavado de cerebro para que a la fuerza lo hagamos. Y si Dios no lo hace eso, ¿cómo lo va a hacer la Iglesia? ¿Y cómo lo va a hacer un cristiano? ¿Y cómo lo va a hacer un papá de familia en el hogar? Tenemos puntos para reflexionar, queridos hijos. Es más grande el trabajo porque es muchísimo más grande el amor de Dios de lo que pensábamos. Que en este día que recordamos a San Agustín de Canterbury, el evangelizador de Inglaterra, que sea también motivo para dejar calzar profunda la semilla de la palabra del Señor, no solo para que germine, sino para que eche raíces y nos transforme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.